¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, bienvenidos a Sabiduría para la Vida, ese espacio, ese programa semanal para los que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios a través de su palabra, que es la Biblia. ¿Quieres que tu país cambie? Comienza por cambiar tú mismo. Muchos de nosotros lo que hacemos cuando vemos la realidad de nuestros países es quejarnos. Nos podemos quejar porque vemos la corrupción. Yo vivo aquí en El Salvador y muchas veces lo he hecho, he cometido este error de murmurar, de quejarme, de decir, no, qué barbaridad la corrupción, cientos de millones de dólares, ¿verdad? Y sale en las noticias como la corrupción está a la orden del día aquí en nuestro país, ha invadido casi todo el tejido social, ¿verdad? Y decimos, no, cuánta violencia, qué barbaridad, este país va de mal en peor, la desintegración familiar, la inmoralidad sexual, bueno, hasta por el fútbol aquí en El Salvador dan ganas de quejarse o dan ganas de llorar. Pero quiero llamar su atención a este principio transformador. Si yo quiero que algo cambie, tengo que comenzar por cambiar yo mismo. Y con la ayuda de Dios, con la guía de la palabra de Dios y con las fuerzas del Espíritu Santo, el cambio y la transformación es posible. Y quiero hablarle de 3 acciones concretas que usted y yo podemos poner en práctica hoy mismo si queremos que nuestro país cambie. En vez de quejarnos, ya no tenemos excusa. En vez de señalar o en vez de estar esperando, como decía John F. Kennedy, ¿verdad? Si no me equivoco, él es quien decía, no estés pendiente qué puede hacer los Estados Unidos por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por los Estados Unidos. Y aunque es una frase quizás humanista, idealista, uno dice, una sola persona, ¿qué va a poder hacer por su país? Pero sí ilustra un cambio en la actitud, en la mentalidad que debemos tener, y es cómo el cristiano puede ser sal de la tierra, cómo el cristiano puede ser luz del mundo, cómo puedo yo como creyente cambiar mi hogar, cambiar mi propia vida, para que entonces mi país sea transformado. Y el primer principio que debemos aplicar es restaurar nuestro altar personal. Y con eso me refiero a ese lugar donde se adora a Dios todos los días, ese lugar donde se practica la oración, donde se lee la Biblia de manera devocional, a ese tiempo con Dios todos los días, a ese tiempo como familia. Muchos le llaman altar familiar. Y realmente debemos de recordar cuando el pueblo de Israel venía de la cautividad en Babilonia y regresó, Dios les permite regresar a la reconstrucción, encontraron el templo en ruinas, los muros en el piso, las puertas quemadas, la ciudad destruida por completo, pero Dios levantó a algunos hombres como Zorobabel, como Josué, a través de la palabra de profetas como Ageo, como Zacarías, para que empezaran la reconstrucción. Una de las primeras cosas que ellos retomaron fue la reconstrucción del templo, porque en el templo se daba toda la vida de adoración de la nación judía. Ahí se daba la adoración, el estudio de la palabra, la oración. La vida espiritual debía ser restaurada. Si somos sinceros, muchos de nosotros tenemos una vida, un altar personal en ruinas. Tenemos ratos de estar quizás muy distraídos con las ocupaciones del día a día, con las prisas, con las carreras, con las redes sociales. Muchos de nosotros no tomamos el tiempo para estudiar la palabra con nuestros hijos, para instruirlos. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cómo va a cambiar este país si el altar familiar en cada hogar está derribado, está descuidado? Pero hoy podemos tomar esa primera acción, restaurar ese tiempo con Dios todos los días. Requiere de tomar decisiones, requiere de levantarse más temprano, darle prioridad absoluta sobre todo lo demás. Es considerar el tiempo con Dios, el tiempo con la familia, en la palabra de Dios, en la oración, en la meditación de las Escrituras, considerarlo como de suma y absoluta importancia por encima de otras cosas que puedan competir por nuestra atención. Lo segundo que podemos hacer para transformar nuestro país es, como iglesia, practicar la oración acompañada de ayuno y de arrepentimiento.
Los judíos en la reconstrucción proclamaron ayuno y comenzaron a afligir su alma, lo dice Esdras en el capítulo 8. Proclamaron ayuno y afligieron su alma, suplicando para el Señor un camino recto para ellos y para sus hijos. Y Jesús dice que cuando ayunemos, tenemos que hacerlo solo entre Él y nosotros. Como iglesia o como familia nos podemos poner de acuerdo en ayunar y orar, no mostrarle al mundo, sino en lo secreto, ayunar, orar, y el Señor nos va a recompensar en público con respuesta a esa oración. Tiene que ser una oración sincera. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el justo no es la persona perfecta, es el que ha sido justificado por la fe en Jesucristo, pero también tiene un corazón que anhela la rectitud del Señor, que anhela andar en los caminos del Señor. No es perfecto, pero sí está arrepentido de sus faltas y se las rinde constantemente al Señor. Cuando usted y yo comenzamos a santificar con el poder del Espíritu nuestros caminos, cuando comenzamos a tratar de obedecer cada vez más la palabra del Señor, y cuando con ese arrepentimiento venimos delante de Dios en oración, orando, dice la Biblia, por nuestros reyes, por los que están en eminencia, por los que están en la autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando oramos porque se pueda predicar el Evangelio en nuestro país, Dios responde esa oración. Cuando en vez de hacer memes burlándonos de las autoridades con las que no estamos de acuerdo, nosotros comenzamos a orar por esas autoridades, el Señor responde y transforma la nación. El cristiano no está llamado a quejarse, el cristiano está llamado a orar. Podemos tener nuestra opinión crítica, podemos evaluar propuestas de los distintos candidatos. Aquí en mi país estamos entrando ya en época electoral y cada quien ciertamente debe pedir la sabiduría del Espíritu para poder decidir a quién dar su voto. Y bueno, la Biblia manda que sí participemos de estas actividades, pero lo que el cristiano no debe de dejar fuera es la oración, el ayuno, el arrepentimiento por sí mismo, por su propia familia, el estar todo el tiempo clamando al Dios de toda gracia. Él quiere que oremos en todo tiempo. Orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ya llevamos 2 acciones que usted puede hacer para transformar su país: el ayuno y la oración, y el restaurar ese altar familiar con su familia. Y otra cosa que usted puede hacer para cambiar su país es llevar el Evangelio a su comunidad, predicar el Evangelio. Y note que no estamos llamados como cristianos simplemente a repartir una hojita volante que habla del buen mensaje de Jesús. Esto es bueno, es necesario proclamar las buenas nuevas, pero más que solo proclamar, el Señor nos manda a hacer discípulos. Cuando abrimos nuestra casa para que nuestro vecino pueda llegar, escuchar las buenas nuevas del Evangelio y quedarse a aprender más de la palabra, cuando nos interesamos por su vida, oramos por sus necesidades, le aconsejamos según la palabra para restauración de su familia, estamos haciendo discípulos. Cuando ayudamos a ese vecino a que descubra sus dones y su llamado en Cristo y sea parte de la visión del reino de Dios, estamos haciendo discípulos, y entonces el país va a ser transformado. ¿Quiere que su país cambie? Abra su casa para predicar el Evangelio. No nos quejemos que nuestro país sigue igual o va de mal en peor si no estamos cumpliendo nuestra parte de predicar el Evangelio a toda criatura. Pero estamos llamados a participar de eso. Dice la Biblia que somos linaje escogido, nación real, sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, los cristianos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, esto ha sido todo por hoy. ¿Quieres que tu país cambie? Cambia tú. Restaura ese altar familiar. Practica el ayuno y la oración con arrepentimiento, tratando de obedecer los caminos del Señor. Y abre tu casa para que se pueda predicar el Evangelio a tu comunidad. Con el favor de Dios nos veremos la próxima semana para que juntos recibamos de parte de Él sabiduría para la vida. Bendiciones.